económico de toda la provincia de Córdoba. Creo que los pueblos de alrededor, sobre todo los que compiten con nosotros en prestación y extensión de servicios y de creación de riqueza por su tamaño y por su idiosincrasia, han avanzado más de lo que ha podido avanzar Montilla. Yo me resisto a creer que eso sea culpa de los montillanos, por lo tanto, forzosamente el achaco a la gestión y sobre todo a la gestión política que hemos tenido en Montilla durante las últimas décadas, porque es cierto que Montilla ha ido yendo para atrás. Montilla, pues en este momento tiene 2.285 parados. Si añadimos a esta cifra las personas que están también paradas, pero que no aparecen en las listas del paro, pues están realizando cursos, y aquellos de subsidio agrario, por ejemplo, en demandantes de empleo nos vamos a cerca de 4.000, un 75% más prácticamente que hace 4 años cuando empezó este mandato. Una ciudad muy endeudada, la más endeudada de todo el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, la situación sinceramente no es que sea agradable. Punto. Hasta ahí vemos eso. Sin embargo, yo que estoy todos los días ahora en la calle, también observo una ciudad con ganas de salir de esa crisis. Veo que los montillanos tienen ganas de cambiar de forma de hacer las cosas, tienen ganas de que se invierta ese ritmo de Montilla, que Montilla alcance la velocidad de crecimiento que ha tenido siempre. Ha sido una de las ciudades más activas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social de toda la provincia de Córdoba, y creo que eso pues nos da una esperanza. A mí me preocupa mucho cuando oigo un problema y la gente dice, ¿para qué voy a ir a ningún lado si es que esto no tiene solución? Esa dejadez, esa apatía que en este momento se lleva ya un tiempo viviendo en Montilla, yo creo que tenemos la esperanza de ese cambio de actitud que yo observo en los montillanos, y por lo tanto veo una ciudad con una capacidad de crecimiento rápido en la próxima década si somos capaces de gestionar bien. ¿Cuál es el balance que hace de estos 4 años últimos de mandato municipal? Bueno, pues es un poco la respuesta que daba, que tampoco difiere mucho de los mandatos municipales que ha habido anteriormente, ¿no? Yo creo que ha sido un mandato muy poco activo. Yo haría esa pregunta al resto de los montillanos, pensar si desde hace 4 años para acá hemos observado grandes cambios en Montilla, hemos observado un cambio de política, un cambio de gestión, un cambio de transparencia, si hemos observado realmente avance, si hemos observado que nuestras calles, que nuestros servicios estén mejor y que cada uno se responda en ese sentido. Yo creo que en Montilla estos 4 años se van a saldar con las obras que se han hecho con los fondos FEIL, que dicho sea de paso son los fondos que nos han endeudado en toda España hasta el punto de tener para recuperar ese dinero, son miles de millones de euros, que congelar pensiones o que rebajar el 5% la paga a los funcionarios, porque ha sido para eso, para lo que se ha hecho esto, no para salir de la crisis, sino para rebajar el déficit que teníamos, que era lo que nos exigía Europa. El déficit era pagar lo que nos habíamos gastado, yo creo que indebidamente, en este tipo de cosas, porque al final no ha tenido ningún efecto sobre el paro. Estamos en este momento en las mayores cifras de paro, de desempleo que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, todo el dinero que nos hemos gastado endeudándonos no ha servido absolutamente para nada. Eso es una mala gestión. Yo sé que no está bien, pues, incluso se me ha recriminado no hace mucho el que nosotros hablemos del paro, pero es el mayor problema que tiene Montilla. A nadie se le ocurriría ahora en este momento decir que no se hable de la violencia de género para que se arregle, o que no se hable de los muertos en accidentes de tráfico. Al contrario, se habla cada vez más y se evidencia cada vez más el problema para que surjan las soluciones. Del paro hay que hablar, es el principal problema que tienen los montillanos, y por lo tanto ese es el resultado de la gestión. En 4 años 74% más. ¿Cuáles son las principales necesidades que detecta que necesita Montilla? Muchísimas. Solamente en infraestructuras podríamos estar hablando toda la noche. En este momento pues se nos puede ocurrir desde la Ronda Norte, que es fundamental para Montilla, suelo industrial, subestación eléctrica, tenemos un déficit eléctrico tremendo, pero sobre todo yo creo que Montilla el verdadero origen de todos esos males es un déficit enorme de gestión. Vuelvo a repetir, creo que en Montilla sobra ideología, es de los pocos pueblos todavía de Andalucía, no digo yo ya de la provincia de Córdoba, de los pocos pueblos de Andalucía, donde todavía hay determinados foros donde se criminaliza a la gente por pensar de una forma concreta, por una forma
que dicho sea de paso piensan la mitad de los españoles, ¿no? O sea que no estamos hablando de ninguna postura ni radical ni friki, y sin embargo todavía se penaliza. En Montilla no se ha cerrado ese círculo de la democracia en la que todos han tenido posibilidad de gestionar, ¿no? Y yo creo que ese déficit de gestión Montilla lo tiene, sinceramente. Le voy a plantear, hemos estado hablando un poco del pasado más reciente, balance de la situación, le voy a plantear un escenario futuro. Nos situamos en el 22 de mayo, resulta que su partido, su formación política es la más votada. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría Federico Cabello de Alba como alcalde de Montilla? Bueno, pues de forma inmediata conocer la situación exacta de las cuentas del ayuntamiento, saber exactamente qué dinero es el que tenemos, qué capacidad de financiación tenemos, para saber qué ritmo vamos a poder imprimir a todas las promesas electorales que se hagan. Nosotros vamos a ser muy parcos en promesas en este sentido, pero es conveniente que los montillanos, que hasta ahora mismo no son conocedores de cuál es la situación económica, lo tengan claro. Hay muchos montillanos que no saben que en Montilla debemos 20 millones de euros, por ejemplo, no lo saben. Yo lo hablo muchas veces con la calle y la gente se queda con la boca abierta, porque eso no se comunica. No es una noticia agradable y eso se oculta, no se es transparente en ese sentido. Yo pienso ser absolutamente transparente. Luego creo que a partir del 22 de mayo nadie sobra, ni sobra el esfuerzo de una sola persona para poder sacar a Montilla de ese letargo que en este momento tiene, y por lo tanto empezaría de forma inmediata las negociaciones con el resto de los grupos políticos para llegar a un gran consenso, para que cada uno desde su punto de vista, cada uno desde el puesto que ocupe en ese momento en la corporación municipal, permita la gobernabilidad de Montilla y todos los esfuerzos con la responsabilidad de quien gobierne. Cuidado, yo no voy a achacar nunca a decir es que nadie hace propuesta. La responsabilidad de hacer propuesta y de gobernar es de quien tiene en ese momento la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero los demás pueden permitirlo, y desde luego hay que sentarse desde el primer día con todos los sectores que son estratégicos en Montilla: pymes, autónomos, empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, para poder llegar a un acuerdo de base, un acuerdo marco que nos permita de verdad avanzar. Empezar con la gestión a partir del 22 de mayo y olvidarnos todos hasta las próximas elecciones de cualquier condicionamiento económico. Eso por un lado, pero por otro lado, quien entre en el ayuntamiento tiene que saber que la situación económica no va a ser boyante, por lo tanto tiene que hacer un gran esfuerzo de imaginación. Hay que cambiar la administración para que sea mucho más eficiente en sus resultados y, a ser posible, mucho menos costosa, que gaste menos dinero en producir lo que tiene que producir una administración. Por lo tanto, habrá que estar 2 años tirando de las riendas, poniendo orden en la casa, para los 2 años siguientes poder empezar a invertir algo en Montilla, y desde luego que el consenso sea muy amplio para que esa inversión vaya justo allí donde podamos empezar a crear riqueza. Si no hay riqueza, no se va a poder trabajar contra el paro, no se van a poder hacer políticas sociales. Por lo tanto, lo primero son las políticas económicas. Concluyo entonces que gestión y política y economía serían los ejes principales de esos 4 años de gobierno. 2 ejes fundamentales. Si tuviese alcanzarse, seguimos en esa tesitura, si alcanzase la alcaldía, la situación es realmente, la ha planteado muy negra, ¿no? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación de crisis en la que vivimos, y además con la situación económica del ayuntamiento? Bueno, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones ya. Desde luego, quien entre tiene que plantearse que tiene que ser un gobierno absolutamente austero. En todo lo que sea susceptible de poderse prescindir, hay que prescindir de ese gasto, de todo. Hay que, todo el dinero que se tenga, que no es mucho, no vamos a tener un presupuesto este año que llegue ni tan siquiera a los 15 millones de euros, cuando el del año pasado casi rozaba los 19, por lo tanto somos más pobres que éramos hace 4 años, y somos más pobres porque hemos sido capaces de ingresar menos. Además de la crisis, somos más pobres porque se ha gestionado peor. Tenemos pueblos de alrededor, Cabra, con miles de habitantes menos que Montilla, va a tener un presupuesto por encima de los 23 millones de euros. Es decir, que la gestión es importante en ese sentido. Nosotros somos más pobres de los que éramos, tenemos que asumirlo, y tendremos que saber que ese dinero hay que invertirlo allí donde de verdad vaya a producir a la riqueza de todos los montillanos. En esos ejes nosotros pues lo tenemos perfectamente establecido, cómo impulsar ese crecimiento económico. Pero sobre todo habrá también que trabajar fuera.
Nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando. Mañana hay una proposición no de ley en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular presenta una serie de medidas, tanto medidas inmediatas de carácter provisional como medidas estructurales para que los ayuntamientos puedan de verdad funcionar. Desde el establecimiento de créditos ICO para que los ayuntamientos puedan hacer frente al pago de sus acreedores, que en Montilla es un problema que tenemos, y las prioridades tienen que ser esas: pagar sueldos y pagar a los acreedores, eso en principio, y después seguir funcionando el ayuntamiento, ¿no? Posibilidades de retrasar la devolución de lo cobrado indebidamente, la participación de impuestos del Estado, pero sobre todo el que haya una ley de financiación de ayuntamientos y que establezca de una vez por todas cuáles son verdaderamente las competencias de un ayuntamiento y de qué forma las puede financiar. Eso es un